Hola, mi nombre es Esther Torres Santillán, soy profesora e investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Con esta presentación llamada La electrólisis y sus productos, quiero contribuir al acceso universal del conocimiento y sus beneficios sociales a través de dar a todos ustedes los elementos base para entender el proceso de la electrólisis, analizar la electrólisis del agua específicamente en diferentes medios, dar un ejemplo de cómo resolver un problema industrial y con todo ello pues promover las vocaciones científicas tempranas. Bueno, iniciamos con la definición de lo que es la electrólisis. Y la electrólisis es un proceso electroquímico de oxidación y reducción que ocurre al pasar la energía eléctrica a través de un electrolito como una disolución acuosa o sal fundida. Recordemos que el electrolito no nada más puede estar en forma líquida, sino también hay algunos electrolitos que pueden estar en forma sólida también. Entonces, para ello, para poder llevar a cabo este proceso de electrólisis, se emplean pues las celdas electrolíticas, donde vimos que los elementos mínimos necesarios son dos electrodos que se unen con un conductor por medio de una fuente de poder y un electrolito que contiene iones para que puedan conducir la electricidad por medio de las especies cargadas. Entonces vamos a ver que en el ánodo se va a llevar a cabo la oxidación y en el cátodo se va a llevar a cabo la reducción. Entonces, independientemente del tipo de celda, bueno, en el ánodo siempre se va a llevar a cabo una oxidación y en el cátodo una reducción. Aquí tenemos la reacción de oxidación que se lleva a cabo en el ánodo. Tenemos, por ejemplo, un metal que pierde electrones y entonces su valencia, su estado de oxidación cambia a más positivo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que el ánodo va a empezar a perder electrones y, bueno, pues se va a empezar a deshacer. Es lo que tenemos aquí en el ánodo. También hay otra forma de representarlo y entonces, si ustedes en la primera ecuación, pues teníamos los electrones del lado, perdían, ¿no? Electrones, entonces lo pusimos del lado izquierdo, pero esos es como una ecuación. Si lo pasamos al otro lado, pues entonces lo que vamos a estar, lo que vamos a obtener de ese producto, pues son electrones, ¿no? Entonces, por eso, si se cambia al lado derecho, pues va a tener este signo positivo del lado derecho para la reacción de oxidación. Entonces, vamos a ver lo de el cátodo. En el cátodo vamos a tener la reducción y ¿cómo lo representamos? Bueno, pues vamos a ver que no sé por qué no quiere vamos a ver si, ya está aquí. Tenemos una reacción de reducción en donde tenemos que si los electrones llegan ahí al cátodo, es decir, estamos dando electrones al cátodo, entonces va a haber un incremento de se va a disminuir el número de oxidación de la sustancia que se va a reducir. En este caso,
pues puede ser el mismo metal, ¿no? Que aquí está, aquí se va a empezar a formar lo que es pues un depósito. Entonces, vamos aquí a tener una formación de una película o una generación de un gas. Eso es lo que vamos también pues se puede obtener. La reacción también se puede representar de esta manera. Si pasamos este signo, estos electrones del lado derecho, pues obviamente van a cambiar el signo y quiere decir que, bueno, aquí se van a perder electrones. Aquí es del lado ganan electrones y bueno, o bien si lo pusiéramos del otro lado pierden electrones. Estas reacciones redox se llaman redox porque se llevan al mismo tiempo. No puede existir uno sin la otra. La palabra redox es que está incluyendo la reducción, la oxidación y precisamente como se llevan al mismo tiempo, pues es por ello lo del nombre redox. Entonces, aquí, por ejemplo, en este tipo de celdas, dependiendo del potencial que se aplique, dependiendo de la energía que se aplique, del trabajo eléctrico que se aplique, pues es lo que se va a generar. Por ejemplo, si son bajos potenciales, a lo mejor no se logra hacer la oxidación y la reducción de nada, pero al irle aplicando más energía al sistema, pues posiblemente puedan ustedes, lo primero que va a buscar el sistema es quién se reduce a ese potencial, ya sea puede ser el metal o puede ser también la parte de los iones de la solución, ¿no? Entonces ahí eso va a depender del potencial, qué es lo que se va a generar o qué reacciones secundarias se van a generar. Si es muy alto, puede en un momento dado realizarse varias reacciones en el mismo momento, ¿no? Varias reacciones de oxidación o varias reacciones de reducción, pero eso va a depender del potencial la diferencia de potencial que se esté aplicando. Vamos a continuar para ver un ejemplo de la electrólisis. La más común es la electrólisis del agua, entonces vamos a ver. Y bueno, vamos a dar la definición. La electrólisis del agua es la descomposición del agua en los gases oxígeno e hidrógeno por medio de una corriente eléctrica continua por una fuente de alimentación que puede ser, ya lo habíamos visto, una batería o una pila. Es una fuente de alimentación o una fuente de poder que se conecta mediante los electrodos en el agua. Entonces, también tenemos otra definición interesante que complementa, ¿no?, la definición anterior. Es un proceso que permite la descomposición del agua en sus elementos hidrógeno y oxígeno, y la electrólisis del agua puede realizarse en dos medios: ácido básico, bueno, también podríamos decir neutro, pero ahorita lo vamos a ver, en los cuales se tienen los siguientes productos de descomposición de acuerdo con los diferentes casos. Vamos a ver el caso 1 y el caso 2, en donde tenemos dos tipos de medio. Bueno, aquí tenemos el proceso de electrólisis de agua en los dos casos que mencionábamos. El primero en medio ácido, que lo acabo de señalar con letras rojas, ya que el rojo como que representa pues el ácido, lo ácido. Entonces también tenemos un caso 2 que se lleva a cabo en un proceso pues básico. Lo puse con letras violetas porque lo básico está representado ya sea con azul o con morado o violeta, ¿no? Para el primer caso tenemos que al agua pues se le adiciona un ácido. Entonces este ácido tiene una reacción de disociación
en el agua. Como lo podemos ver aquí, es un proceso solamente de disociación en donde el ácido se descompone en iones hidrógeno y los iones sulfato. Entonces, bueno, las reacciones que se llevan a cabo, las reacciones redox que se llevan a cabo para el proceso de electrólisis de agua, en medio ácido tenemos que en el cátodo se lleva a cabo la reducción de esos iones hidrógeno, porque bueno, tenemos que los iones hidrógeno pasan de un estado de oxidación mayor a uno menor. Cuando es gas, pues aquí lo que tenemos es que se tiene un estado de oxidación cero, ¿no? Entonces, si lo vemos ya en la parte de reacción, tenemos que los iones hidrógeno, al proporcionarles electrones, bueno, cambian se forma el gas con estado de oxidación cero. Como la reacción debe de estar balanceada, pues si tenemos aquí dos elementos de hidrógeno, pues también aquí tenemos que tener las especies igual, la misma cantidad, deben de ser 2. Entonces, aquí tenemos que son también 2 electrones porque multiplicamos 1 por 2, una carga positiva por 2, serían 2, y entonces por eso necesitamos 2 electrones para que tengamos la reducción a gas en estado de oxidación cero. Entonces eso es lo que sucede en el cátodo, y en el ánodo vamos a tener que el agua se va a reducir a lo que es el oxígeno. Entonces aquí lo que tenemos es que el agua, si nosotros viéramos su estado de oxidación, tiene dos cargas negativas. Obviamente está neutralizada por las dos cargas positivas del agua, pero esas dos cargas negativas del hidrógeno pues pasan a estado cero, es decir, incrementa su estado de oxidación. Por lo tanto, es una oxidación que se lleva a cabo en el ánodo. Tenemos el agua aquí, el agua entonces ya representada aquí, que genera lo que es el oxígeno. Como necesitamos un balance de la ecuación, bueno, también se forman iones hidrógeno, más como es la oxidación, se obtiene electrones, ¿no? Se obtienen electrones y bueno, pues hacemos el balance de la ecuación. Tenemos un oxígeno del lado izquierdo, aquí tenemos un oxígeno, y bueno, si nosotros tenemos aquí hacemos la multiplicación del coeficiente del oxígeno, que es un medio de 2, pues viene siendo 1, un hidrógeno también de este lado, y tenemos 2 hidrógenos del lado izquierdo, tendríamos que tener 2 hidrógenos del lado derecho. Si ustedes pueden observar, bueno, aquí sí se tienen los dos, y bueno, que teníamos dos cargas hacia cero, pues son 12 electrones, ¿ok? Entonces, ahí es como nosotros tenemos las reacciones en medio ácido. Recordemos que en el proceso global, bueno, el ánodo es positivo, el cátodo es negativo. Como fluyen los electrones, como lo estamos forzando, no es espontáneo, por lo tanto forzamos que sea así la transferencia de la carga. Aquí tenemos una fuente de poder, y bueno, los cationes que estaban aquí se fueron hacia el cátodo,
y en el intercambio en la superficie, bueno, ahí los iones que estaban aquí se redujeron. En el caso de los aniones se fueron para el ánodo y aquí se oxidaron. ¿Por qué en este caso los iones son los que se están reduciendo o oxidando? Pues es por la fuerza electromotriz aplicada. O sea, si no es mucho, se va a generar eso, ¿no? Podrían haber otras reacciones, sí, a lo mejor también reacciones de los metales, del ánodo y del cátodo, pero como es muy poca la FEM que se le aplica, la mínima, hasta 1.2 o 1.3 volts, pues es lo que se genera, ¿no? Si tuviéramos un potencial pues mayor, entonces ya se estarían generando otras especies. Bueno, vamos para el caso del medio básico, en donde, bueno, ponemos en el agua del electrolito, pues del electrolito que vamos a utilizar. En este caso es un ejemplo, hidróxido de sodio, y entonces la reacción de disociación no es redox, es disociación nada más. Se van a formar iones eh, hidroxilo y iones sodio. Entonces, ¿quién se puede oxidar? Pues el que tenga menor carga, ¿no? Entonces, este es el que se puede oxidar. Se podría reducir, pero bueno, como es muy poco potencial, el sistema busca quien se pueda oxidar con menos potencial, y es lo que primero busca. Ya si le ponemos más potencial, posiblemente el sodio sí se podría reducir, ¿no? Entonces, en el ánodo lo que tenemos es que los iones hidroxilo van a cambiar a oxígeno. ¿Qué es lo que está pasando aquí? De un estado de oxidación menor, pues cambia a un estado de oxidación mayor. Es a cero, ¿no? De negativo a cero, pues está incrementando el número de oxidación. Aquí lo que tenemos es iones hidroxilo que generan oxígeno. Como nada más hay un oxígeno, es un medio de O2, es un oxígeno. Bueno, para poder llevarlo a cabo, como eh, bueno, aquí tenemos 2 electrones más agua. En este caso debería de ser solamente un electrón. Por lo tanto, si son 2 electrones, entonces debería de ser aquí 2. Aquí debería de ser, eliminaríamos esto, y aquí sí serían 2 cargas, ¿no? En dado caso que quisiéramos las 2 cargas, pero tanto las especies deben de ser las mismas de aquí, la cantidad, y las mismas de este lado. Ah, ya sé por qué, porque aquí tenemos otro oxígeno, entonces sí estaba bien. Vamos a borrar, creo que sí está bien balanceada la ecuación. Entonces sí tenemos un oxígeno, un oxígeno de este lado, un oxígeno del otro, y por eso ahí son 2, ¿no? Dos oxígenos, tenemos 2 hidrógenos también, y bueno, ya quedaría así balanceada la ecuación. Bueno, para el cátodo, entonces lo que tenemos va a ser una reducción. En este caso tenemos que aquí iones positivos de este lado con el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues se reduce a cero en forma de gas. Entonces lo que tenemos es que aquí en el cátodo se le aplican electrones, llegan los electrones al cátodo, y entonces lo que se genera es hidrógeno y iones hidroxilo. Haciendo el balance, serían dos oxígenos de este lado. Tenemos 2 oxígenos también del lado derecho.
tenemos 4 oxígenos del lado izquierdo y tenemos de este lado 2 más 2 de los iones hidroxilo, pues sí tenemos 4, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones? Bueno, los electrones son, en este caso son 2 más 2, 2 más 2, serían 4 cargas que van, bueno, aquí como nada más está generando, aquí es donde se está, generando aquí la reducción, por eso son 2 nada más. De ahí son 2 porque nada más está reduciendo hacia el hidrógeno. No, continúa con lo mismo, nada más la carga de los iones hidroxilo la está dando el oxígeno, ¿no? Entonces, por eso son 2 electrones. Bueno, entonces ya vimos el ejemplo de la electrólisis del agua. Y nosotros tenemos otro ejemplo. Quiero ver un ejemplo de una celda electrolítica con sal. Serían los mismos productos que anteriormente se hicieron. Hay una reducción en el cátodo y una oxidación en el ánodo del agua, pero en este caso tenemos sal. Ahora bien, si nosotros incrementamos la diferencia de potencial en esta celda, pues obviamente ya no nada más se van a generar hidrógeno, oxígeno, sino se va a generar, como ya estamos incrementando la potencia, la fuente de poder nos está dando más energía, entonces en un momento si llegara a ser mayor a 4, entonces sí se estaría generando cloro por un lado y sodio por el otro lado, ¿no? Entonces aquí pues va a depender mucho de lo que se tenga en la diferencia de potencial para poder llevar a cabo la reacción. ¿Qué pasa? En el ánodo atrae los iones negativos, en el cátodo atrae los iones positivos, como lo estamos viendo en el diagrama. Los iones positivos son los iones sodio, que se van hacia el cátodo, hacia el ánodo se van los iones cloro, y bueno, pues existen la oxidación en el ánodo, la reducción en el cátodo. Entonces, aquí vemos cómo el número de oxidación se incrementa en el ánodo y el número de oxidación disminuye en el cátodo. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos el símbolo que ya vimos, la simbología, es una fuente de poder. Y bueno, ya pues recordemos también termodinámica, que finalmente la vamos a ver en la segunda unidad. Entonces, no hay tanto problema. Aquí nada más queremos recordar que para la generación del agua, en la forma del electrólisis, pues tenemos que se descompone en sus elementos, que son agua y oxígeno. Ahí ya está balanceada la ecuación. Obviamente existe un calor, una entalpía, que sería en este caso si se lleva a presión constante, pues le llamaremos calor cuando se hace en un proceso a presión constante. Entonces la entalpía pasa a ser igual a calor, calor es igual a la delta G más la temperatura que multiplica a la energía libre de Gibbs. Entonces la energía libre de Gibbs es la energía para hacer un trabajo útil. La entalpía viene siendo la energía o el calor necesario que se genera en la reacción química. Y bueno, también aquí la multiplicación de la temperatura por la entropía es el calor liberado hacia los alrededores. Entonces tenemos aquí que la energía libre de Gibbs, en este caso, como es un trabajo eléctrico que se hace, es igual a número de electrones transferidos por la constante de Faraday por el potencial reversible de la celda. Nada más es como para que
ustedes lo tomen en cuenta. Aquí el potencial para que se lleve a cabo la electrólisis del agua mínimo debe de tener 1.23 volts. Es uno de los es el potencial mínimo necesario, ¿no? Si ustedes incrementan, obviamente pueden entonces generar otros productos en la reacción redox. Y ya finalmente vamos a ver un problema de electrólisis, pero más que nada en la parte de las reacciones que se llevan a cabo. Aquí tenemos el ejemplo en la electrólisis del cloruro de cobre, que mencionamos que al efectuar la electrólisis del cloruro de cobre fundido, se forma un depósito de cobre en el cátodo y se desprende cloro en el ánodo. Entonces, la ecuación general tenemos lo siguiente: es el cloruro de 2 moléculas de cloruro de cobre. Entonces, se genera se generan dos cobres, se depositan dos se reduce el cobre, mejor dicho, a cobre cero, y bueno, se está generando cloro en forma de gas, ¿no? Entonces, lo que les van a pedir aquí es que en base a la ecuación general ustedes indiquen las semireacciones que se llevan a cabo de oxidación y de reducción. Ese es el problema, ¿no? Ese es lo que se está pidiendo en el problema. Entonces, en el ánodo, nosotros tenemos que tenemos 4 iones cloro de la molécula del cloro de cobre, y entonces como se va a oxidar, va a incrementar su número de oxidación. Aquí lo tenemos, está generando cloro, como nos lo dice en el enunciado. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues están obteniendo 2 electrones en la reacción de oxidación. Nosotros hacemos el balance de la ecuación, tenemos 4 iones cloro del lado izquierdo, y bueno, también tenemos 4 especies de cloro en la parte derecha de la reacción. Ahora bien, nosotros tenemos aquí en la reducción del cátodo, en el cátodo la reducción, en este caso la molécula se disocia también en iones en iones cobre. Si llegan al cátodo 2 electrones, pues entonces lo que se está generando es un depósito de cobre en la superficie del cátodo. ¿Ok? Como tarea van a resolver estos 2 problemas que se les va a enviar a la plataforma. Ahorita los vamos a ver. Bueno, hemos llegado al fin de la presentación. Les doy las gracias por la atención recibida, y bueno, con ello pudimos aportar un conocimiento universal a todos ustedes. Les agradezco mucho. Hasta pronto.